Buenos días para todas las personas que nos acompañan. En esta mañana les damos entonces la bienvenida a este espacio que hace parte de la serie Equidad con Valor, un espacio que se ha generado en el marco del Programa Global de Calidad y Normas en Colombia para tener conversaciones sobre la igualdad de género y su importancia y relevancia en el ambiente productivo y en el entorno empresarial. En esta sesión vamos a abordar los sellos de igualdad de género y las certificaciones empresariales, sus beneficios, oportunidades y desafíos. Durante la sesión vamos a tener 4 grandes espacios. Empezaremos con una apertura de introducción donde tendremos un poco más de contexto sobre el por qué estamos teniendo este espacio, unos saludos de bienvenida. Pasaremos a una breve revisión conceptual con nuestra experta en género, quien también nos hablará sobre el tema central de este webinar, los sellos y las certificaciones de igualdad de género, hablando sobre sus evidencias preliminares, las dimensiones, aspectos claves, la lógica que siguen estos sellos y los recursos que se necesitan para su implementación, además de hablar de algunos puntos claves del sector. Y para finalizar tendremos un espacio abierto para ustedes donde tendremos cabida para sus preguntas y discutiremos los aprendizajes de este espacio. Entonces, les invito a que para esta última sesión podamos ir dejando las preguntas y los comentarios que tengan en la opción de preguntas y respuestas que encuentran en la parte superior de sus pantallas. Antes de iniciar, nos gustaría que nos cuenten a través del chat cómo ha sido el proceso de su organización hasta este momento en los temas que abordan la igualdad de género y qué expectativas tienen de este espacio. Entonces, mientras avanzamos con la parte introductoria, nos gustaría que nos puedan ir contando la respuesta a estas 2 preguntas a través del chat. Entonces, para iniciar, me gustaría darle paso a Javier Fernández. Javier es el coordinador técnico nacional del Programa Global de Calidad y Normas en Colombia, que es el programa marco en el que se genera este espacio en el que estamos hoy. Javier, bienvenido. Fanny, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias también a todos y a todas por su participación. En nombre de la oficina en Colombia, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, pues queremos agradecerles, agradeciendo también al Senior Expert Contact de Swiss Contact, a UK Pact y al programa Frutos del Bosque, con quienes hemos establecido una alianza para traer a ustedes estos espacios y para desarrollar pilotos de incorporación de perspectiva de género en unidades productivas del sector fitoterapéutico. A través del Programa Global de Calidad y Normas, GQSP, que lideramos en Colombia y en otros 11 países del mundo, también queremos agradecer a nuestras contrapartes en el país, que son la Cooperación Económica y de Desarrollo SECO de la Embajada de Suiza en Colombia, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a Colombia Productiva. Y finalmente quiero extender este agradecimiento a Paola Jiménez, la experta que nos acompañará el día de hoy, y a mi colega Fanny, que lidera este componente en el GQSP Colombia. Desde el GQSP promovemos el fortalecimiento de las capacidades en calidad de unidades productivas y de los países para favorecer su inserción en mercados. En Colombia especialmente estamos trabajando a través de 7 líneas de asistencia técnica para el cumplimiento de requisitos técnicos, de certificaciones, de adopción de buenas prácticas en la cadena de valor fitoterapéutica, y esto con el fin de mejorar su competitividad. Hemos, por ejemplo, fortalecido las competencias de más de 800 personas, brindamos asistencia técnica a 38 beneficiarios en la producción de bienes y servicios de calidad para la cadena. Y también implementamos planes de fortalecimiento con entidades como el INVIMA, como el ICA, como la SIC, para generar los bienes públicos y el entorno de negocios propicio para impulsar este sector de la bioeconomía. Y esto es, digamos que quiero resaltarlo porque el cumplimiento de certificaciones o sellos y otros servicios de calidad no solo hacen parte de las capacidades que promovemos para impulsar la competitividad y la productividad de las economías, sino que son checkpoints especialmente importantes en contextos de tensiones comerciales como el que estamos atravesando.
Perdón. Eh, Ahora que los aranceles aparecen en la ecuación y generan distorsiones que hacen que los actores del mercado busquen cómo relocalizar su oferta, pues deben tener o generar capacidades que muchas veces se demuestran a través de certificaciones. Además, el concepto de calidad que demandan los mercados está migrando hacia un concepto de calidad amplia que va más allá del desempeño de los bienes y servicios, que va más allá de lo que tradicionalmente estaba orientado hacia los propios productos y ahora incorpora aspectos sociales, medioambientales, éticos o inclusive de gobernanza que se convierten también en diferenciadores de la oferta exportable. De hecho, hace unos días la OCDE publicó un estudio de comercio y género evidenciando que en la región subsisten brechas de participación y eso hace que abordar hoy la relación de participación de la mujer en las exportaciones, perdón. Y eso hace que abordar hoy la relación de certificaciones, género y exportaciones sea muy oportuno. Si no queremos quedarnos atrás en esos esfuerzos de participación en el comercio global y en la búsqueda de oportunidades de prosperidad compartida, que además es uno de los ejes de actuación de la Agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. No quiero extenderme mucho más porque Paola y Fanny van a profundizar en estos aspectos. Sencillamente agradecer nuevamente a todos y a toda su participación en estos espacios porque esa participación hace que podamos seguir promoviendo esta serie de plataformas para compartir conocimiento y prácticas que puedan beneficiar a los sectores productivos. Muchísimas gracias. Gracias, Javier, por tu intervención y bueno, para ahondar un poco más en esto que nos está compartiendo Javier y darles un poco más de contexto sobre el Programa Global de Calidad y Normas, que como su nombre lo indica, es un programa que tiene intervenciones a nivel global, es financiado por la Cooperación Suiza, su Secretaría de Asuntos Económicos, y lo implementa pues la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. En ese momento estamos en alrededor de 11 países y en cada país se apoya el fortalecimiento de la infraestructura de la calidad, pero enfocado en un sector estratégico que ha sido priorizado por cada uno de estos países. Por ejemplo, en la región estamos en Perú, donde se está trabajando o apoyando el sector de café y cacao. Eh, Tienen países como Sudáfrica, donde se apoya los aceites esenciales, y en el caso específico de Colombia, estamos trabajando en el fortalecimiento, como lo mencionaba Javier, del sector fitoterapéutico. En Colombia, lo implementa pues la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, con una contrapartida también y una participación del gobierno nacional a través del Ministerio de Comercio y Colombia Productiva. La intervención, ¿cómo se organiza o cómo se logra? Se hace a través de una intervención sistémica donde buscamos precisamente tener intervenciones en todos los niveles que intervienen en un sector o en sí, en un sector o en una actividad económica, donde lo hacemos con un enfoque de infraestructura de la calidad, es decir, empezamos desde los temas de gobierno, pasamos por las instituciones de la infraestructura de la calidad, hablamos de los organismos o servicios de la infraestructura de la calidad, el sector empresarial y también los consumidores, porque al final todos hacen parte de eh, esta gran infraestructura de la calidad. Entonces, el programa diseña intervenciones en cada uno de esos niveles, eh, donde hablamos de fortalecimiento de instituciones y ampliación y creación de bienes públicos, donde trabajamos también con las empresas, MIPYMES y emprendimientos de la cadena de valor fitoterapéutica para tener esta cadena de valor que sea competitiva. Y en un tercer nivel abordamos lo que es la cultura de la calidad y los marcos de política pública. Y es en este tercer nivel donde se da el lugar para la intervención específica que nos tiene hoy en este espacio y es la promoción de promover la integración de la igualdad de género, del enfoque de la igualdad de género en los entornos productivos, porque si bien es un gran reto al que nos enfrentamos hoy, ¿no? Cerrar estas brechas, primero reconocer que están ahí y luego empezar a trabajar para cerrarlas, es una gran oportunidad trabajar precisamente en el cierre de estas brechas. Y lo que busca este espacio es precisamente empezar a discutir, traer ese tema a la conversación para entender cómo podemos hacerlo.
de qué estamos hablando, qué podemos hacer, cuáles son sus impactos y por qué realmente es importante integrar esta perspectiva en los entornos productivos. Y aquí entonces es donde el GQSP, por sus siglas en inglés, se encuentra con el SEC. El SEC también es un programa financiado por la cooperación suiza, eh, que es el Senior Expert Contact. Yo no voy a entrar mucho en profundidad de qué es el SEC porque ya a continuación Edgar va a contarnos un poco más de él, pero nos encontramos con el SEC y a través del SEC pues tenemos esta alianza o esta vinculación de Paola como experta en género, que es la persona que nos está acompañando en todo este proceso. ¿Qué estamos buscando con el SEC? ¿O de qué partimos? Empezamos con la realización de un diagnóstico en temas de igualdad y equidad de género en empresas, que nos permitan plantear unos lineamientos generales de igualdad de género que apliquen para la política del sector fitoterapéutico. ¿Cómo hacemos esto? A través de una herramienta de diagnóstico, un piloto específico que se está haciendo con 12 empresas de la cadena de valor fitoterapéutica. Muchas de ellas están aquí en este espacio. Y también precisamente estos escenarios de sensibilización y difusión del conocimiento. Eh, yo no voy a tomarme más tiempo, agradecerles de nuevo por su participación acá en este espacio. Le voy a dar la palabra entonces a Edgar para que pueda compartirnos un poco más sobre el SEC. Ani, Javier, mil gracias por esta presentación, mil gracias por este espacio. Perdón. Comienzo presentándome. Yo soy Edgar Polanco, coordinador del Senior Expert Contact en Swiss Contact Colombia, proyecto que en alianza con el proyecto Frutos del Bosque, también implementado por Swiss Contact, financiado por el gobierno del Reino Unido, nos hemos unido para apoyar a UNUDI y al GQSP en estos temas tan importantes que son la promoción de la equidad de género en la industria fitoterapéutica. Un poco de quiénes somos nosotros. Swiss Contact es una fundación suiza creada en 1959 por representantes del sector privado y la sociedad civil suiza. Somos una institución con más de 65 años de historia y nos enfocamos en promover el desarrollo sostenible liderado por el sector privado. Este apellido es supremamente importante porque al final del día son las empresas las que generan valor, agregan valor, generan empleos, mejores sueldos y demás. Y a través de este trabajo es que logramos mejorar la calidad de vida para todas las personas. Swiss Contact hoy en día tiene operaciones en más de 40 países a lo largo y ancho del mundo. Estamos en América Latina, estamos en África, estamos en Europa del Este y en el sur y sudeste asiático, implementando más de 130 proyectos. En Colombia, este año cumplimos 15 años de implementación exitosa de muchos proyectos, entre ellos los dos que nos hemos aliado el día de hoy para hablar sobre este tema tan interesante. En primer lugar, está el proyecto Frutos del Bosque, financiado por UK Pact, cuyo objetivo es lograr una transición justa y equitativa a partir de productos de la bioeconomía. Paola, la especialista, la experta que nos va a hablar el día de hoy sobre estos temas, es especialista en género de este proyecto. Estamos trabajando en la Amazonía colombiana para, a través del fomento de la bioeconomía, mitigar la deforestación y mitigar los impactos ambientales negativos que esto tiene. Trabajamos los productos que son frutos amazónicos como azaí, camu camu, copoazú y el corozo que no es amazónico, pero también es un fruto que nos puede ayudar a promover el buen uso de los bosques. El otro proyecto con el que estamos aliados el día de hoy dentro de sus contacts es el Senior Expert Contact. Este proyecto es un proyecto de intercambio de conocimiento, donde conectamos empresas con alto potencial de crecimiento, empresas que tienen un propósito social claro, y los conectamos con expertos de muy alto nivel, que les brindan asesorías de corta duración para solucionar cuellos de botella. La invitación es que si ustedes son representantes de una empresa que tiene ganas de crecer, que tiene alto potencial de crecimiento, escaneen el código QR que ven en la pantalla o más adelante les comparto un enlace para que podamos conversar y ver cómo con los expertos del SEC podemos apoyarlos en los temas que necesiten en el sector que estén trabajando. ¿Qué impacto hemos tenido con este proyecto? Las empresas que participan del SEC muestran ventas de un 20% mayor al cabo de 2 años de realizada la asesoría, disminuyen sus costos, mejoran sus procesos productivos y abren nuevos mercados.
pero adicional, con el aumento de esos ingresos se suelen requerir nuevos empleos de calidad, un mejor clima laboral, una mayor productividad y mejores salarios para poder cumplir con esta nueva dinámica empresarial que están teniendo. El Senior Expert Contact es un programa que brinda apoyo experto para empresas con ganas de crecer. Nuevamente les invito, si son empresas interesadas en tener apoyo experto o si son expertos o expertas interesadas en participar del proyecto ofreciendo su conocimiento, les invito a escanear el código QR o a visitarnos en nuestras páginas www.seniorexpertscolombia.org o linktr.ee/sec.colombia. Nuevamente, mil y mil gracias a ONUDI, especialmente al GQSP, por permitirnos abrir este espacio para conversar sobre estos temas tan interesantes y tan importantes para el desarrollo empresarial. Muchas gracias. Gracias, Edgar, y gracias de nuevo al SEC y Swisscontact por unirse y aliarse con el GQSP precisamente para que podamos trabajar en este tema tan importante como lo es la igualdad de género. Ahora entonces vamos ya a entrar por lo que nos tiene aquí, ¿cierto? A hablar de estos temas tan interesantes como lo son los sellos de igualdad de género y las certificaciones empresariales. Y para eso entonces le voy a dar paso a Paola. Paola es la experta en género que nos acompaña el día de hoy. Voy a darles un breve brief de Paola. Paola es abogada de la Universidad Nacional de Colombia y tiene un máster en Sociología del Derecho. Se ha desempeñado durante los últimos 20 años enfocada en el desarrollo de iniciativas para la equidad de género y la promoción de los derechos de las mujeres y su empoderamiento. Ha trabajado principalmente pues con agencias del sistema de las Naciones Unidas y entidades de cooperación internacional en Centroamérica y Colombia. Durante estos 20 años, Paola ha acompañado la incorporación del enfoque de género en diversas cadenas de valor agrícolas y ha acompañado empresas privadas, asociaciones y gremios en la adopción de las políticas de equidad de género e inclusión social. Entonces, la invitación que yo les hago hoy a las personas que nos están acompañando es que aprovechen este espacio, que todas las preguntas que puedan tener o que hayan tenido sobre este tema las puedan dejar a través de el botón de preguntas y respuestas y que podamos tener una discusión, una interacción y aprovechar todo el conocimiento y la expertise que tiene Paola sobre este tema. Entonces, Paola, adelante, bienvenida. Bueno, un gusto. Buenos días, Javier, Edgar, Fanny, a todos un saludo muy especial. Veo que las personas que se están conectando no están muy activas presentándose en el chat, pero veo que hay varias personas que vienen de laboratorios, veo personas del sector fitoterapéutico, veo personas de Cerdale, Vitacopaiba, Botanic Health Garden, jardines que curan. Veo que también nos están acompañando personas de 2 organismos de certificación, de la APC, del Fondo Emprende. Algunos de ustedes no logré identificarlos por sus correos electrónicos, pero bueno, la invitación es a que en el chat nos cuenten quiénes son, de dónde vienen y qué interés tienen en este espacio. Como lo contaba Fanny y mis demás colegas, pues este es un proceso que ya inició hace algunos meses en el que estamos acompañando en el marco del GQSP a organizaciones del sector fitoterapéutico para avanzar en temas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Ha sido pues un proceso muy interesante. Tuvimos un primer encuentro en el mes de mayo en el que pudimos tener una primera charla con empresas del sector. Luego el mes pasado tuvimos un webinar, un espacio similar a este en el que trabajamos los temas de género y comercio internacional. Y hoy, pues, es un segundo espacio de encuentro en el que es de carácter informativo para hablar de algunos aspectos generales de las certificaciones empresariales y los sellos de igualdad de género que están disponibles para empresas en Colombia. Es un espacio, me reitero, informativo, en el que vamos a dar información en la que ustedes pueden ubicarse respecto de estos sellos y pueden posteriormente profundizar de acuerdo con los intereses de su empresa o emprendimiento. También tenemos a otros actores de este universo de las certificaciones que si en algún momento quisieran aportar algo específico, contarnos algo en particular, pues lo pueden hacer por el chat.
Entonces, bueno, la idea es que estos espacios los hemos empezado con una especie de nivelación conceptual muy breve, porque el espacio no nos da para extendernos, pero en todos los casos hemos empezado con un ejercicio de aclaración conceptual en el que hemos trabajado en torno a imágenes y conceptos, haciendo la vinculación entre unos y otros para entender mejor el sentido de las definiciones. Entonces, si quieres, en la siguiente. Bien, lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla son 4 definiciones centrales para estos temas de equidad e igualdad de género en diferentes ámbitos, y están viendo 4 frases alusivas. Entonces, básicamente, la idea es que ustedes puedan asociar una imagen a perdón, una de las definiciones a una de las frases. Por favor, les pediría que, sobre todo las personas que no están tan familiarizadas con estos temas de género, lean las frases y las asocien con una de las definiciones, bien sea porque la desarrolla o bien sea porque no la cumple, o en fin, digamos, hagan como ese match entre el concepto y la frase. eh, Tenemos 5 minutos para hacer eso. Cada uno haga el ejercicio de manera individual. Bien, muchas gracias a Valentina, a Diana, Marcela, a Ana Constanza, a Milena y a Jenny, que nos contaron un poco cómo percibieron el ejercicio. Básicamente lo que hemos venido haciendo en estos espacios es asociar los conceptos a unas imágenes, y en este caso a unas frases. Y vamos a ver un poco cómo es el relacionamiento. Las personas que estuvieron desde el principio van a poder ver las imágenes que ya habíamos asociado y ahora las frases. Siguiente. Entonces, el primer concepto al que hacemos referencia es el concepto de género, el que básicamente estamos hablando de las diferencias socialmente construidas entre hombres y mujeres, que vienen determinadas a partir del sexo biológico, de la condición biológica de hombres y mujeres, pero que realmente sus contenidos vienen alimentadas por las condiciones económicas, culturales, sociales, de cada sociedad en su tiempo concreto, y que identifican ciertos roles, ciertos comportamientos, ciertas habilidades con hombres y o con mujeres. Eso hace que básicamente los roles, percepciones y normas de género sean una construcción, o tengan esta parte de construcción en el que pues básicamente muchos de quienes trabajamos en este tema trabajamos en esa área, porque a partir de estas construcciones y a partir de estas definiciones, roles y demás, que se generan las desigualdades. Entonces, bueno, aquí habíamos en la primera sesión utilizado la imagen de una película que se llama Billy Elliot, y básicamente es un niño que está en un ambiente no muy, o supuestamente no muy masculino, con niñas de ballet bailando detrás, y que básicamente pues muestra cómo hay ciertas actividades que tradicionalmente se asignan a hombres o a mujeres, aunque no necesariamente sea verdad, porque realmente pues aquí vemos un niño, digamos, en este mundo de la danza. También habíamos visto la vez pasada esta imagen que representa los que se conocen como estereotipos, que son estas ideas fijas, rígidas, sobre qué le gusta o qué hacen las mujeres o los hombres. Entonces aquí hombres asociados al tema del fútbol, las mujeres asociadas al tema de tareas domésticas. Y lo que estamos viendo en términos de la frase, que pues la mayoría de ustedes lo interpretaron así, es una frase que básicamente lo que hace es reproducir un estereotipo de género o un sesgo de género, y se dice que los equipos suelen funcionar mejor cuando hay un hombre al mando. Entonces fíjense que esto ya no tiene que ver con las capacidades biológicas o la distinción entre hombre y mujer, sino a los significados que se le da a lo femenino y a lo masculino, y lo femenino se asocia más con tareas de liderazgo que lo femenino, y en ese sentido pues se puede considerar que
un equipo funciona mejor si está al mando de un hombre, porque un hombre tiene esas características que esperamos que tenga un líder. Entonces, bueno, este es el primer concepto y es muy importante porque nos demuestra básicamente que las diferencias en las que radica la desigualdad, que son estos roles, en estos estereotipos, no vienen condicionados por la biología. Aquí hay una construcción social, aquí hay una construcción cultural, a partir de la educación, etcétera, y por eso es que al ser una construcción, pues se puede cambiar y se puede moldear realmente para avanzar hacia mayores niveles de igualdad. Siguiente. El siguiente concepto es el de igualdad de género. En la primera encuentro lo representábamos con una balanza. En el segundo tuvimos esta imagen que es muy similar de hombres y mujeres en el mismo nivel en esta representación. Y en este caso, pues el talento no tiene género. Cuando hablamos de igualdad de género, básicamente estamos hablando que hombres y mujeres son distintos, pero debe haber un nivel de equiparación y es el tema de los derechos, responsabilidades y oportunidades. Entonces, aquí estamos hablando no solamente de la igualdad en términos de acceso, sino que también a la igualdad en términos de agencia de derechos. Significa que hombres y mujeres tengan y puedan ejercer los mismos derechos, las mismas oportunidades, las mismas responsabilidades, y eso, y que eso pues no dependa del hecho de haber nacido hombre o del hecho de haber nacido mujer. Eso, digamos, en el mundo, como les comentaba, sigue siendo una aspiración. En el mundo sigue existiendo la desigualdad de género, o sea, esa balanza que vemos ahí no necesariamente está equilibrada. Las mujeres seguimos teniendo restricciones de acceso a los derechos, seguimos estando en condiciones menos favorables en el acceso a oportunidades. Y pues básicamente en oposición a la frase anterior que explicaba o que ponía de explícito un sesgo o una forma de discriminación, pues aquí, digamos, tenemos esta perspectiva de que el talento no tiene género, es decir, una aproximación a las vocaciones, las capacidades, la experiencia de las personas en las que cualquiera puede ocupar determinados cargos, siempre que tenga, digamos, la vocación, la experiencia y el conocimiento. Entonces, esa frase del talento no tiene género es la que nos permitiría de alguna manera llegar a esa equiparación y que todas las personas puedan acceder a las mismas oportunidades dentro del mundo empresarial. Siguiente. El tercer concepto que ustedes también pues abordaron y identificaron con esta frase en la mayoría de los casos es el de equidad de género. El concepto de equidad de género es un concepto vinculado a la igualdad. No existe igualdad sin equidad y no existe equidad sin igualdad. Y eso sucede porque cuando hablamos sobre equidad o hablamos del concepto de equidad, hablemos de partir de una situación en la que la balanza no está realmente equilibrada, sino que partimos de una situación de desequilibrio. Hoy en el mundo existe desequilibrio en el acceso a bienes, servicios, oportunidades, derechos y demás. Y eso implica que si no reconocemos esas desigualdades y tratamos a todas las personas de la misma manera, pues simplemente esas desigualdades se van a reproducir. Y la equidad de género básicamente lo que nos llama es a entender dónde existen esas desigualdades y a generar acciones correctivas, acciones que se consideran como acciones afirmativas o de discriminación positiva, en las que básicamente a una situación en la que hay un grupo de personas que no tienen el mismo acceso a los derechos que las otras, tenemos que generar mecanismos de compensación para que realmente esa equidad se logre. Y aquí pues habíamos utilizado en principio esta imagen de los tres bueno, habíamos en la segunda sesión utilizado esta imagen que nos está ampliando Fanny, en la que básicamente una persona está pidiéndole a seres o organismos o personas, o sí, seres de diferentes características, eh, les está aplicando un mismo rasero
digamos, pretendiendo con eso generar igualdad, pero realmente lo que está haciendo es poner una prueba en la que solamente algunos de ellos realmente tendrán inclusive posibilidad de cumplirla, la gran mayoría no. Entonces, fíjense que este es como el típico ejemplo de tratar igual lo que es desigual. Y eso pues genera realmente la desigualdad y eso es lo que nos referiríamos con un trato inequitativo. Y está la otra figura que de manera como más explícita muestra lo que entendemos por acciones afirmativas o acciones de equidad de género, y es que, como vemos en el cuadro de la derecha, entendemos que las tres personas o las tres figuras allí no están en las mismas condiciones para acceder a el fin último o a ese derecho o esa oportunidad, y entonces a las que están en peor condición, pues hay que de alguna manera compensar esa dificultad o esa falta de acceso con medidas afirmativas, y eso tiene que ser proporcional a las condiciones de cada cual. Entonces, la equidad es el norte, o sea, lo que queremos lograr es eso, que haya igualdad de género, que las oportunidades, los derechos y las responsabilidades no se restrinjan por el hecho de ser hombres y mujeres, pero para lograrlo la equidad es absolutamente indispensable. Y eso en el contexto de las empresas, pues se podría asociar con una frase de estas características: es una empresa que reconoce y corrige las desigualdades, crea un ambiente realmente justo para todas las personas. Entonces, no se trata solamente de tener los mismos criterios, los mismos métodos de evaluación para todas las personas, sino reconocer que las personas tienen diferentes condiciones, que tienen diferentes barreras de acceso a las oportunidades que ofrece la empresa, y que tiene que haber un reconocimiento de esas diferencias, y una vez reconocidas tienen que existir estos mecanismos de compensación. Ahora más adelante vamos a ver un poco cómo funciona esto en el mundo de las empresas. Siguiente. Y tenemos finalmente el concepto de interseccionalidad, que es muy importante también para entender estos temas, porque resulta que las personas estamos atravesadas no solamente por el género, sino también por otras variables como la edad, el origen étnico, la situación de discapacidad, nuestra orientación, identidad sexual, etcétera. Y todos esos aspectos determinan la manera en cómo vivimos el mundo. Entonces, básicamente, este es un concepto que invita a que no solamente tengamos en cuenta las desigualdades de partida o estas faltas de equilibrio que hay de partida, sino que también entendamos que esas desigualdades se comportan de manera distinta dependiendo del foco que pongamos. Entonces, puede ser que una persona no tenga o no sea discriminada por razones de edad, por razones de origen étnico, por razones de género, pero sí sea discriminada por el hecho de tener una identidad o una orientación sexual diversa. Entonces, es entender que la discriminación y la desigualdad vienen por diferentes entradas, de diferentes maneras, pero además que muchas veces en una sola persona o en un único grupo, varias de esas formas de discriminación se solapan, existen todas al mismo tiempo. Y para eso tenemos que tener precisamente ese foco interseccional para entender que todas estas diferentes formas de discriminación pueden recaer sobre una misma persona o sobre un mismo grupo. Entonces, no sé, pensemos en una mujer, condición de pobreza, que vive en el Chocó y que pues tiene un origen afrocolombiano, etcétera. Pues es una mujer que, digamos, por el hecho de ser mujer ya tiene, digamos, algunas formas de discriminación, pero a eso se une el hecho de ser afrocolombiana, el hecho de su origen, de vivir en una zona donde hay estructuralmente falta de acceso a ciertos derechos, ciertos servicios y demás. Entonces, es una invitación a que nos pongamos unas gafas, pero unas gafas que además tengan varios filtros y que nos ayuden a entender cómo en una misma persona confluyen diferentes formas de discriminación. Y en el caso de la empresa, pues aquí veíamos esta frase de cada persona vive la empresa de manera diferente según su género, origen y otras condiciones. Básicamente, digamos, estos son los 4 conceptos o los 4 puntos de partida básicos para entender
todos estos temas de igualdad de género, tanto en lo público como en las empresas privadas, y como en muchas otras dimensiones, pero sí es importante tener en cuenta como estos 4 puntos de partida. Primero, las desigualdades provienen principalmente de las diferencias y construcciones sociales, culturales y demás que hacemos entre hombres y mujeres. Y por ende, como son construcciones, las podemos cambiar. Segundo, la aspiración a la que queremos llegar es que todas las personas tengan los mismos derechos, las mismas responsabilidades, las mismas oportunidades. Pero tercero, para eso tenemos que reconocer que estamos partiendo de entornos inequitativos y que para realmente lograr la igualdad tenemos que identificar dónde están las diferencias y atender de manera justa y proporcionada esas diferencias. Y finalmente que tenemos que tener un enfoque interseccional, entender que las personas no solamente viven sus condiciones laborales y demás por su género, sino que también ahí intervienen toda una serie de otras variables que hacen que a la hora de hablar de políticas de género, etcétera, pues tengamos que pensar al lado del género la edad de esas personas, su condición étnica, su orientación sexual y demás. Ahora vamos a ver un poco cómo esos ejemplos terminan como conectándose en la realidad. Siguiente. Bien, entonces, pues hasta ahora estamos 34 personas. Me gustaría volverles a invitar a que nos cuenten de qué entidades vienen, qué expectativas tienen para este espacio. La vez pasada, varios de ustedes participaron, nos hicieron preguntas, comentarios. Siéntanse muy libres de hacerlos por el chat. Aquí yo estaré muy pendiente de hacer la pausa y atenderles. Entonces, como les contaba, Fanny, pues el centro de esta reunión el día de hoy era hablar de los sellos y certificaciones de igualdad de género. Esto es un mundo, digamos, en el que participan actores de diferentes procedencias. Y es un mundo pues que tiene unas ciertas especificidades técnicas para cada caso. Lo que yo voy a hacer, pues que aquí estamos actores de diversos orígenes, pero que además esto es un espacio muy dirigido a las empresas del sector fitoterapéutico, es centrarme en algunos aspectos clave para que las empresas puedan ubicarse en este terreno de las certificaciones y de alguna manera elegir o explorar un camino de cómo moverse en este sector o en este mundo de los sellos y las certificaciones. Entonces, pues, como les decía, el carácter es informativo, por falta de tiempo no vamos a poder profundizar en algunos temas específicos, pero bueno, la idea es como presentar este panorama de sellos y certificaciones, los otros actores que están en el mundo de las certificaciones, los organismos que están aquí acompañándonos hoy, Fondo Mujer, APC, también que vi que se nos unió una empresa de turismo, pues todos desde su lugar siéntanse como tranquilos de aportar o preguntar o comentar. Bien, siguiente. La vez pasada, cuando hablábamos de género y comercio internacional, yo les invitaba a que partiéramos de evidencias preliminares, digamos. Aquí estamos haciendo como una especie de recapitulación de lo que vimos la vez pasada, pero básicamente estamos hablando de factores que nos ayudan a entender de entrada por qué hay entidades a nivel nacional e internacional ocupadas en certificar a empresas en estos temas, porque hay empresas que están haciendo esfuerzos para certificarse y cómo, digamos, esto es una lógica que mueve a diversos actores de muy distintas procedencias a nivel internacional y a nivel nacional. Pregunta, ¿por qué certificarse en temas de género? ¿Por qué existen los sellos de género? Y ahí hay una evidencia preliminar muy importante que es que las desigualdades de género persisten en el mundo. Digamos, ha habido avances, los países han reportado avances importantes en términos de cerrar la brecha de empleo, de trabajar los temas de violencias basadas en género contra las mujeres, reportar los feminicidios, se ha avanzado en que las mujeres puedan salir de la pobreza, en fin, digamos, ha habido avances, pero lo cierto es que la realidad global es que las desigualdades
persisten, ¿sí? Por eso es que cuando hablamos de igualdad de género todavía seguimos hablando de una aspiración, un punto al que quisiéramos llegar y es que todas las personas tuviéramos las mismas oportunidades y los mismos derechos, pero eso no es así. Y aquí pues ustedes ven algunos ejemplos, yo no me voy a detener, pero básicamente son ejemplos que muestran que en el mundo de la economía, en el mundo empresarial, etcétera, pues siguen existiendo desigualdades. Por ejemplo, las mujeres ganan en promedio 18% menos que los hombres, y eso, digamos, ya es una brecha de desigualdad importante. Otro tema asociado con eso es, por ejemplo, que las mujeres dedican 3 horas más al día al trabajo de cuidado no remunerado y doméstico, lo que implica, digamos, una carga de trabajo adicional a nivel semanal, mensual, anual, etcétera, que a la vez restringe el acceso de las mujeres al mercado laboral en muchos casos, pero que además reduce su tiempo para descansar, para formarse, etcétera. También tenemos que las mujeres representan solo el 12,8% de los propietarios de tierras a nivel global, que el 15% de las firmas exportadoras, solo el 15% de las firmas exportadoras sean lideradas por mujeres y demás. Entonces, seguimos, o sea, seguimos asistiendo a un mundo en el que existen las desigualdades en lo económico y esa es una realidad pues que atraviesa a todos los países. Siguiente. Pero frente a esa realidad o esa evidencia preliminar, hay otra evidencia preliminar y es que la igualdad es un requisito para el desarrollo. Digamos, ya luego de haber trasegado varias décadas en esto de la cooperación para el desarrollo, en la financiación, etcétera, pues básicamente ha habido una conclusión generalizada y es que los países que se siguen dando el lujo, por decirlo de alguna manera, de mantener condiciones de desigualdad, pues son países que están menos equipados y en menos condiciones de competitividad para avanzar en términos de desarrollo, eliminación de la pobreza, etcétera. Es decir, si no se avanza en temas de igualdad de género, pues, digamos, no se va a lograr los objetivos globales que se han establecido, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible y demás. La igualdad de género es un requisito para el desarrollo. Uno no puede pretender trabajar, digamos, o competir a nivel global teniendo a la mitad de su población en condiciones de desigualdad frente a la otra. Y aquí pues tenemos dos cifras que simplemente ejemplifican, digamos, estos cálculos que se han venido haciendo sobre los costos de la desigualdad. Entonces, vale, la primera dice, cerrar la brecha de género en materia de empleo y emprendimiento podría aumentar el Producto Interno Bruto Global en más del 20%. O los países de ingresos bajos y medianos perderán 500 billones en actividad económica en los próximos 5 años si no abordan la brecha digital de género. Entonces, fíjense que son distintas maneras de mostrar lo costoso que es la desigualdad y eso en últimas también nos empieza a explicar por qué los gobiernos están invirtiendo en estos temas, por qué las agencias de cooperación internacional están invirtiendo en estos temas, por qué los bancos de desarrollo, las bancas multilaterales, pero también hoy los bancos, las empresas aseguradoras, los fondos de pensiones, etcétera, y cada vez más actores dentro de lo económico están invirtiéndole a estos temas. Y es precisamente por eso, porque existe este consenso global de que o abordamos de manera eficiente estas brechas y estas desigualdades, o realmente no vamos a poder lograr avanzar como queremos como humanidad y como lo hemos establecido en varios instrumentos internacionales. Siguiente. Y estará otro tema, y que es otra evidencia preliminar que trabajábamos la vez pasada, y es que realmente se ha comprobado a partir de la experiencia y la participación de las empresas en estas iniciativas que la igualdad de género beneficia a las empresas. Entonces, por eso es que hay una frase que lo ejemplifica, se dice, la igualdad de género no solamente es un fin en sí mismo, sino que también es un buen negocio.
las empresas han encontrado que trabajar en estos temas aporta de manera responsable a los objetivos y a las responsabilidades y obligaciones del país en esos temas, pero además tiene unos retornos internos en términos de mantenimiento de la planta de personal, en términos de reputación, en términos de bajar la rotación, en términos de tener equipos más diversos tomando mejores decisiones dentro de la empresa, es decir, ahí hay unos efectos importantes. Y entonces, digamos, no solamente están contribuyendo de manera activa al cumplimiento de estos objetivos, sino que están teniendo retornos y beneficios específicos. La vez pasada hablábamos de estos, yo voy a pasarlo rápidamente, pero pues decíamos, por ejemplo, que hoy cada vez hay mercados más diferenciados, entonces la gente está acudiendo no solamente a cierto tipo de alimentación sana, sino a los superalimentos, cada vez, digamos, los mercados se especializan más respecto de las preferencias de los consumidores, entonces hoy tenemos cada vez mercados más especializados y los temas de género son también temas que han venido permeando el mercado. Entonces, hoy hay personas, grupos que prefieren consumir productos que tienen estas características éticas o responsables y que pueden estar también interesados específicamente en la mujer o mujeres que están detrás de ese producto, que a través de esa actividad están saliendo de la pobreza o están atendiendo a las necesidades de sus hijos y sus hijas. Entonces, estos temas han mostrado que las empresas que empiezan a trabajar en estos temas, a visibilizarlos, pues pueden empezar a tener acceso a estos mercados más especializados. Lo otro es que pues las empresas que tienen estos programas, particularmente que lo tienen en su cadena de suministro y lo manejan en las comunidades y demás, tienen mejoras en las relaciones y en el suministro, o sea, tener comunidades comprometidas, que sienten que hace parte de alguna manera de las decisiones sobre la cadena de valor, que participan de manera activa, pues realmente eso mejora mucho las relaciones de suministro y pone a la empresa en un mejor lugar dentro de la adquisición de esos bienes y servicios. También, y eso lo vamos a ver hoy, mejora el acceso a certificaciones, pero también mejora el acceso a financiamiento. Ahora voy a pasar muy rápidamente para comentarles cómo se ha venido conformando una comunidad internacional inversora específicamente para el financiamiento de iniciativas en materia de igualdad de género. También el tener esta relación con las comunidades, el trabajar estos temas de género desde la responsabilidad social empresarial, desde las cadenas de proveeduría, pues ayuda a que se generen nuevos productos. De pronto, una empresa no conocía que existía un determinado producto que de manera tradicional venía trabajando esa comunidad, y es gracias a ese relacionamiento y gracias a ese impulso de iniciativas de empoderamiento y demás que se logra llegar a esos productos y comercializarlos y demás. También se ha mostrado que hay mayor resiliencia y sostenibilidad. Si yo tengo una organización de productores con la que he venido trabajando los temas de emprendimiento femenino, es muy probable que frente a un factor externo, climático, etcétera, que pueda tener un efecto sobre la producción, esa cadena sea más resiliente y de alguna manera genere esos formas de sobrevivir o de mantenerse a pesar de los obstáculos. Y finalmente, pues el hecho del aumento del prestigio y de las alianzas, que es muy importante. Ahorita vamos a ver cómo cada uno de estos sellos o certificaciones abre el mundo, un mundo de recursos, de posibilidades, de comunidades, de interacciones, etcétera. Entonces, bueno, es un aumento de prestigio, pero también de unas alianzas con estas comunidades que están en torno a los procesos de certificación. Entonces, antes de seguir, me parece valioso en estos espacios que ustedes como empresas escuchen los testimonios de otras empresas hablando sobre el tema. Entonces, encontré este video del presidente de Bancolombia, esto es de propiedad de Valor Analytics,
Y básicamente quisiera como que lo escucháramos en palabras del presidente de Bancolombia, cómo él interpreta y comunica, digamos, estos temas de igualdad de género al interior de las empresas. Entonces, miremos el video. Un saludo especial. Hablar de equidad de género implica empezar por declarar que existen aún grandes brechas y que debemos trabajar para cerrarlas. Es un compromiso personal con las 14.000 empleadas de Bancolombia y las 7.7 millones de clientas, así como con el resto de mujeres de nuestra sociedad, al que quiero invitar a que más personas y organizaciones se vinculen desde su quehacer natural. Como personas y sociedad, aún tenemos un camino muy importante por recorrer para asegurar que las acciones sean contundentes y nos permitan dar un salto exponencial en los indicadores para cerrar las brechas. Nuestro análisis debe comprender, por ejemplo, por qué las diferencias salariales continúan. Datos oficiales del DANE señalan que en el país profesionales mujeres con la misma formación y capacidades que los hombres reciben 12% menos de salario. Y la brecha no termina ahí. Otro claro ejemplo es cómo las mujeres destinan 7 horas diarias en promedio a las labores domésticas, mientras que los hombres dedicamos menos de 4. Estos contrastes son una muestra de que aún hay mucho por hacer para ir disminuyendo la inequidad que tanto daño le hacen al país y a su desarrollo. En Bancolombia nos pusimos en la tarea de identificar los sesgos que han marcado nuestra cultura y a partir de ellos estamos empezando a dar pasos importantes en el camino de la inclusión. Las empresas debemos liderar procesos accionables para que esto sea una realidad. Por eso, trabajamos bajo algunos frentes, los cuales voy a contar. Nos aseguramos que nuestra organización sea un espacio de respeto a las diferencias y que nuestros empleados sean valorados por sus logros y capacidades, sin distinción alguna. Asumimos un enfoque de transformación cultural para derrotar las ideas preconcebidas. Quizás algunos de los estereotipos más marcados que existen en las organizaciones son aquellos que encasillan a mujeres u hombres en cargos específicos, o que cuando deciden formar una familia se limitan sus posibilidades de crecimiento profesional. Como entidad financiera entendemos y asumimos el gran reto de ser más contundentes a la hora de ofrecer el apoyo y las soluciones que las mujeres necesitan según su momento de vida y expectativas. Esto entendiendo que no se trata solo de proveer productos y servicios, sino darles un acompañamiento integral para que puedan aprovecharlos de la mejor manera para sus planes de crecimiento y cuidando de su salud financiera a largo plazo. Desde Bancolombia continuaremos avanzando. Los distintos esfuerzos que hacemos día a día para cambiar la situación se ven reflejados en que actualmente el 63% de las empleadas del banco son mujeres. En áreas de ciencia y tecnología representan un 32.5% y las líderes alcanzan el 40%. Pero la tarea no termina ahí. Nuestro compromiso es transformar la cultura con una visión integral de equidad, diversidad e inclusión. Hoy, más que nunca, es necesario que las compañías entendamos que nuestro capital más importante son las personas. Precisamente por esta razón debemos ir más allá de lo que realmente nos corresponde, identificando con urgencia las brechas de género para cerrarlas con contundencia. Valor Analytic aclara que las... Bien, muchas gracias. Me parece que el testimonio del presidente de Bancolombia es diciente, digamos, no solamente de la importancia que ellos les dan al tema, de los beneficios que ven, sino también de cómo combinar diferentes aspectos para lograr la equidad, cómo eso requiere un compromiso desde las más altas esferas y demás. Entonces, bueno, hasta ahora hemos cubierto esas 3 evidencias preliminares. Primero, la desigualdad existe,
persiste, desafortunadamente. 2, es costosa, es un impedimento para el desarrollo de los países. Y tercero, pues es un buen negocio para las empresas y también implica retornos muy positivos para las organizaciones del sector privado. Entendiendo eso, teniendo claros esos conceptos y estas 3 evidencias preliminares, pues vamos a entrar ahora sí en materia, mirar el tema de los sellos. ¿Qué son los sellos? Básicamente son mecanismos de certificación, evaluación o reconocimiento que de alguna manera muestran o acreditan que una organización ha adoptado o implementado de manera sistemática y verificable políticas, prácticas y estructuras orientadas a promover y garantizar la equidad de género en su funcionamiento interno, pero también en sus relaciones laborales, comerciales o institucionales. Entonces, básicamente, estos sellos o certificaciones pueden verse en general como recursos a partir de los cuales las empresas pueden orientarse en ese proceso de aumentar la igualdad de género a su interior y en sus relaciones con las comunidades, proveedores y demás. Pero además, como un mecanismo que los puede orientar, pero que además los puede ayudar a certificarse y mostrar que lo están haciendo y con eso maximizar esos buenos impactos que vimos anteriormente o ese potencial. Una empresa, digamos, a partir de estos procesos, no solamente adquiere herramientas específicas para fortalecer su proceso, sino que adquiere herramientas para medirse, para saber en qué estado está, cuáles son sus puntos de mejora, cuáles son sus principales avances, pero además de una manera objetiva y externa puede certificar ante otros interesados en estos temas, como clientes a nivel internacional, mercados, cadenas de valor globales, inversores internacionales y demás, que realmente sí es una empresa que está trabajando el tema. Entonces, bueno, básicamente aquí encontramos una definición muy general. Siguiente. Para entender un poco de qué se tratan los sellos de equidad e igualdad de género, pues vamos a mirar en general cuáles son los aspectos que evalúan, certifican o reconocen. Es decir, cuáles son los aspectos en los que una empresa tiene que trabajar para avanzar en este sentido y en algún momento poder ser evaluada positivamente, poder ser certificada o poder obtener este reconocimiento. Vamos a ver que los diferentes sellos, los rankings, las normas que vamos a ver, aplican o trabajan alguna de estas dimensiones. No todos los trabajan todas, pero digamos que estas 9 en general pueden cubrir el universo general de todos estos sellos. Hay algunos que son más comprensivos, hay algunos que solamente trabajan aspectos internos, hay unos, por ejemplo, que solamente no, pero sí se especifican o se centran mucho en los temas de conciliación de laboral, familiar y personal, otros que se centran, por ejemplo, en todos los temas de gestión del talento humano, y hay otras más comprensivas que asumen todos estos aspectos internos de gestión, de acceso y demás, pero que también implican la estrategia comercial, la relación con los proveedores y demás. Entonces, digamos, esto sería un esquema general que cubriría todos los aspectos que trabajan estos sellos, pero insisto en que no todos los sellos o no todas las certificaciones o no todos los rankings trabajan todos. Algunos hacen énfasis en algunos o se centran en un grupo de estos aspectos en particular. Siguiente. Entonces el primer, no, perdón, discúlpame, devolvamos un momentito. Entonces el primer aspecto que se evalúa o que se consideran estos sellos es el tema de la gestión organizativa. Anterior, por favor. La gestión organizativa básicamente es cómo la empresa se alista organizativamente, internamente, para avanzar en estos temas. La anterior, por favor. Exacto. Entonces, ¿cuáles son los temas que se abordan desde la gestión organizativa? Que haya un compromiso con el tema desde el más alto nivel de gerencia, que se elabore una política o un compromiso, que se establezcan responsabilidades. A veces las empresas grandes establecen comités de género para poderlo hacer de una manera más eficiente.
pero también que las empresas como que lean sus valores, su misión y su visión desde esta perspectiva de género y lo incluyan de manera clara. Entonces, básicamente, cuando hablamos de gestión organizativa, es una empresa que se alista internamente para avanzar en todos estos procesos. La segunda dimensión es la de acceso al empleo. Ya veíamos que una de las grandes brechas que existen es la brecha de empleo entre hombres y mujeres. Las mujeres están menos empleadas que los hombres y están muy subrepresentadas en ciertos ámbitos, en ciertas carreras y en ciertos sectores de la economía. Entonces aquí lo que se busca es que las empresas aporten, contribuyan a disminuir esa brecha en acceso al empleo. ¿Y eso cómo se hace? Pues logrando que las convocatorias estén libres de sesgos de género, ahora lo vamos a ver, que hayan comités paritarios para la selección, que se asegure que las mujeres puedan entrar en las listas cortas, que haya un acceso igualitario a vacantes y demás. Digamos, esto tiene que ver con todos los procesos de contratación y cómo desde esos procesos de contratación no solamente se eliminan las formas de discriminación, sino también desde una perspectiva de equidad se promueve la contratación de mujeres en cargos directivos, pero también en cargos en los que no son tradicionalmente ocupados por mujeres. El tercer eje que se trabaja en estos temas de sellos, certificaciones, son todos los temas de formación y promoción en el trabajo. Entonces, una vez las mujeres ya están dentro de la empresa, ¿cómo se promueve que tengan las mismas oportunidades de capacitación, formación, mentoría y que no existan barreras para que ellas puedan ascender a niveles más altos de dirección, con mejores ingresos? Y aquí, pues, básicamente lo que se pide a las empresas es que revisen no solamente cuántas mujeres hay en la planta de personal, sino cuántas están en los cargos que están tomando las decisiones y demás. Entonces, básicamente es un tema de cómo la empresa promueve la formación y la promoción de las mujeres dentro de la empresa. El cuarto aspecto que se trabaja es el tema salarial y de condiciones laborales. Entonces aquí está todo el tema de los ingresos, que las empresas identifiquen si hay brechas salariales dentro de la empresa. ¿Cuáles serían las brechas salariales? El hecho de que una mujer y una mujer gane menos que un hombre, a pesar de cumplir con el mismo papel y estar en el mismo nivel, con las mismas capacidades y demás. Como veíamos, pues hay una cifra agregada a nivel global de que las mujeres efectivamente ganan menos que los hombres a pesar de cumplir el mismo papel. Pero bueno, entonces estos son mecanismos que los que las empresas identifican si realmente si realmente no existen estas brechas de género en lo salarial, pero además en otras condiciones de trabajo, como las bonificaciones, la remuneración. Aquí también entran todos los temas de salud y seguridad en el trabajo. Y pues como realmente, digamos, las empresas prestan las mismas condiciones para hombres y mujeres, pero eso también implica reconocer que las mujeres tienen necesidades diferenciales, por ejemplo, en temas de salud. Y eso implica que las empresas, por ejemplo, tengan temas específicos para salud y higiene menstrual, etcétera, que realmente a partir del reconocimiento de esas necesidades diferenciales, la empresa atienda a esos temas de manera adecuada. También está un tema que es central incluso para algunos sellos, que es el tema de conciliación laboral, familiar y personal, que básicamente son las medidas que adoptan las empresas para aportar a que las personas no tengan que elegir si ser padres, si tener una familia o ser exitosos profesionalmente. O sea, que realmente logren que las personas puedan conciliar lo laboral con lo familiar y lo personal, que eso en el caso de las mujeres es particularmente costoso. Cuando se ha visto que las mujeres que tienen hijos o que tienen mayores cargas de cuidado son las que menos acceden a los empleos, tienen menos posibilidad de ascender dentro de las empresas y demás. Entonces, esto desde la perspectiva de equidad que veíamos hace un rato es como
generamos a partir de la empresa esos equilibrios y les facilitamos el trabajo a las y los cuidadores, como también generamos corresponsabilidad de los padres en las funciones de cuidado a través de las licencias de paternidad y a través de las garantías en torno a esas licencias y demás. Y aquí también entran todos los temas de horarios flexibles, como a través del cumplimiento flexible de horarios también se facilita que haya esa conciliación entre lo laboral, lo familiar y lo personal. Otra de las dimensiones muy importantes es el tema de acoso y violencias de género, cómo las empresas acogen pues lo que está legalmente establecido, pero también establecen protocolos claros de actuación frente a estos casos de violencia de género que pueden ser muy graves y muy costosos para las mujeres dentro de las empresas, tanto para acceder como para mantener, como para ascenderse, como para ascender en el entorno laboral. Entonces, cómo la empresa realmente pues le da un tratamiento a esto. Todos los temas de cultura interna y comunicación, utilización del lenguaje no sexista, no reproducción de estereotipos, etcétera, y cómo la comunicación interna y externa de la organización refleja esos valores en torno a la igualdad de género. Y hay otro tema que es bastante importante, que no lo tocan todas las certificaciones, pero que sí es muy interesante y que en las que son más especializadas sí se aborda, que es el tema de las relaciones con los proveedores. Lo que se busca es que las empresas en sus cadenas de proveeduría promuevan la contratación y la adquisición de servicios y bienes por parte de emprendimientos femeninos, organizaciones de mujeres o organizaciones con una importante representación de mujeres. ¿Cuál es la idea? Que esas organizaciones, esas empresas, esos suministros que existen en el mercado, pero que tienen condiciones o barreras de acceso, puedan entrar dentro de estos circuitos locales económicos que generan las empresas, pero para eso volvemos al tema de la equidad y de las acciones afirmativas. Las empresas deben reconocer que existen esas barreras y ayudar desde su lógica y desde su posición a trabajarlas. Y finalmente, pues también integrar todo este tema de la comunicación no sexista, de los estereotipos en la estrategia comercial, pero también identificando, y esto pasa mucho en las empresas del sector fitoterapéutico, promoviendo que sus productos tienen unos beneficios diferenciales para hombres y para mujeres. Entonces, si se dan cuenta, estas son 9 dimensiones que abordan la empresa como en todas sus áreas y características y que, digamos, permean todas esas áreas y todas esas características con el enfoque de género. Fíjense que no solamente el compromiso desde la alta dirección, también es compromiso con la alta dirección, pero también horario flexible, pero también trabajar con la proveeduría inclusiva. O sea, realmente esto es un esquema muy integral para que las empresas puedan trabajar el tema. Siguiente. Antes de pasar a revisar los sellos, quise pues profundizar en algunos aspectos muy puntuales de cada dimensión. Por ejemplo, en materia de gestión organizativa, como les decía, de lo que se trata es que las empresas tomen la igualdad de género y las acciones y expectativas que tienen y desde eso relean su misión, su visión y sus valores corporativos. Y aquí lo que están viendo en la diapositiva es un ejemplo de un antes y un después en la elaboración de esos valores corporativos. Entonces, fíjense que en el antes dice, nuestra empresa promueve la diversidad, la inclusión y el respeto por todas las personas sin distinción de género, raza o creencias. Valoramos el talento y el compromiso de nuestros colaboradores. Fíjense, pues esto es como una cláusula de no discriminación en la que básicamente, pues, se establece que en general la empresa promueve la diversidad, la inclusión y el respeto. No obstante, ya esto pasado por un tamiz de equidad de género, se reformuló de esta manera. Nos comprometemos activamente con la igualdad de género como un eje transversal de nuestra cultura organizacional, promovemos la participación equitativa, implementamos políticas para cerrar brechas y trabajamos por un entorno libre de discriminación, acoso y estereotipos. Fíjense que lo que en el antes se ponía de una manera general, casi abstracta, acá ya pasa a enunciar la igualdad de género como un valor específico, pero además no solamente que le impide a la empresa tener ciertas actuaciones, sino que promueve que tenga otras, que realmente sí promuevan, que realmente sí la acerquen a aportar al cierre de brechas. Eso por el lado de la gestión organizativa. Por el caso del acceso al empleo, muy rápidamente les traje este ejemplo. Esto no es un ejemplo real,
Creo que ninguna empresa hoy sacaría un anuncio de estas características, pero que sí, de alguna manera, muestra los que se conocen como los sesgos de género, es decir, o sea, son suposiciones o son asunciones o son prejuicios que llevan a asociar lo masculino y lo femenino con determinadas características, y esto pues tiene un efecto problemático en las problemáticas que realmente queremos desarrollar. Entonces, bueno, dice, es un ejemplo de un llamado o una convocatoria a empleo. Dice, empresa joven y dinámica del sector tecnológico busca señorita proactiva, ordenada y con buena presentación personal para apoyar funciones administrativas. Se requiere disponibilidad inmediata, capacidad para trabajar bajo presión y actitud proactiva. Edad 20 a 30 años, estudios técnicos o universitarios en curso, enviar hoja de vida con foto reciente. Cuando hablamos de eliminar los sesgos y eliminar, digamos, y generar equidad de género en los procesos de contratación, estamos hablando precisamente de revisar este tipo de elementos que básicamente pues lo que hacen es tomar ciertos estereotipos y llevarlos al campo de lo laboral. Entonces, bueno, simplemente se los quería dejar ahí como un ejemplo de qué estamos hablando y cómo las empresas han venido trabajando en avanzar en cambiar este tipo de convocatorias de empleos para realmente que desde el proceso de selección y acceso, pues se vaya desmontando esta cultura. Siguiente. En materia de formación, promoción y desarrollo profesional, es decir, cuando las mujeres ya están en la empresa, hay un concepto muy interesante que pedagógicamente ustedes pueden trabajar en sus empresas, y es el concepto del techo de cristal. Cuando hablamos del techo de cristal, son unas barreras específicas no visibles, no están escritas en ningún lado, que hacen que las mujeres no puedan alcanzar ciertos niveles de superiores de liderazgo. Entonces, no hay como tal una restricción en ningún lado. Dice que las mujeres no pueden ser presidentas o no pueden ser gerentes, o no hay un lugar que se diga que se deben preferir a los hombres, etcétera. Pero sí existen prácticas institucionales que asocian el liderazgo con valores masculinos, o hay desatención a las cargas de cuidado que tienen las mujeres dentro de la empresa, y eso hace que, si bien no está escrito en ninguna parte, sí hay un techo de cristal, un punto en el que las mujeres no pueden avanzar por precisamente esos factores invisibles que existen, pero que actúan de manera pues muy fuerte para que las mujeres no puedan avanzar. Entonces, ahí cuando hablamos de formación profesional y desarrollo profesional, estamos hablando de cómo se trabaja este tema de los techos de cristal, y dentro de las empresas, las personas que encargadas de los temas de recursos humanos, etcétera, pues adquieren la sensibilidad para entender la existencia de esos techos de cristal y cómo se pueden trabajar. Siguiente, por favor. En materia de conciliación laboral, familiar y personal, muchas de las empresas, aparte de los horarios flexibles, también lo que están haciendo es establecer alternativas de cuidado para niños y niñas. Y otra buena idea, otra buena práctica que se viene trabajando es el de las salas de lactancia. Las salas de lactancia son obligatorias para empresas de más de 50 empleadas, pero hay empresas que, no teniendo ese número de empleados, están implementándolas. Y básicamente, ¿cuál es la lógica? Tener un lugar seguro, limpio, con opciones de refrigeración para que las mujeres puedan lactar de una manera tranquila, segura, higiénica, digna, y que realmente este tema del ejercicio de la lactación no sea un impedimento para que las mujeres puedan desarrollar su trabajo de manera eficiente y demás. Entonces, ahí es como también un ejemplo para ponernos, cuando estamos hablando de conciliación laboral, familiar y personal, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de eso. Siguiente. Cuando les hablaba, bueno, de la cultura y la comunicación, les estaba hablando de este tema de este tipo de creencias que impiden que realmente las mujeres puedan ascender dentro de la empresa o acceder a ciertas funciones o a ciertos cargos. La vez pasada veíamos, por ejemplo, el video de Argos, como mostraba que las mujeres empezaron a trabajar en carrera o en oficios que se supone que eran solamente aptos o preferiblemente aptos para hombres, como manejar mixers, maquinarias, etcétera. Entonces, la